Bueno, pues continuamos aquí con nuestra invitada muy especial, la cubana más mexicana, Teresita Ávila. Teresita Ávila, andamos hablando de tu papá, que lo encarcelaron, tuvo sus problemas, pero ahora, cuéntame, ¿cómo llegaste a enamorarte de tu galán? ¿Cómo fue tu vida romántica familiar? Pues te cuento, Douglas, y gracias a Dios ya después salió mi papá, ya aún con el sistema, pues ya no nos quedaba otra que sobrevivir. Y ahí empecé yo a disfrutar un poco, lógicamente, tenía 18 años, ya había que disfrutar un poco. Y ahí empezó Teresita, y luego con una isla tan linda como la que teníamos, porque estaría el régimen, pero nuestra isla de Cuba, nadie hasta el momento lo ha podido cambiar. Pues ahí conocí yo a mi galán, mi compañero de vida por los 52 años, Manolo. Con él, ahí me enamoré, y fue menos de un año que tuvimos de novio, y ahí tuve la dicha de casarme en la misma iglesia de que se casaron mi mamá y mi papá, y la dicha completa de que mi papá me caminó al altar. Ahí nos casamos, Manolo y yo, en el año, pues, creo que eran 62, si mal no recuerdo. Entonces la cuestión, yo me caso muy feliz, me voy a vivir a mi casa con mi mamá y mi papá y mi abuelita, que todavía estaba viva. Tengo 2 niños, pero la situación en Cuba, lamentablemente, seguía empeorando, porque de Cuba se estaban yendo todo el que podía. Y se empeoró en el 63, difícil, ¿no? Cuando pusieron el embargo. Ya estoy hablando de los 64, del año ya 64, porque yo tuve mi primer hijo antes de cumplir los 21. Y yo vine para a los 23. Entonces, las personas se seguían saliendo de Cuba. En Cuba había cada día más represión, más cambios, pero como todo, no teníamos recursos para hacer otra cosa que sobrevivir y seguir luchando. Pero ya pasivamente, porque ya mi papá, por supuesto, no se involucraba en nada de la contrarrevolución, ni nosotros tampoco. Entonces, estábamos viviendo. Ustedes por apoyar a la revolución o a Fidel, él mismo los traicionó para que ahora vayan en su contra, o piensas que sería mejor de que él hubiese no ganado la revolución, tomado posesión de la isla en el 59, creo, es cuando lo agarró. Sí, es que mira, él vendió a Cuba, él vendió los sueños, él vendió todo. Nosotros estábamos saliendo de unos tiranos, de una tiranía, había mucha pobreza en Cuba y el pueblo entero creía en él, pero él lo que hizo fue vender a Cuba, enterrarla hasta hoy, que sabemos lo que está pasando Cuba, que se está defendiendo. Cuando un pueblo a los 62 años, que ya él murió, que ya los Castro se supone que salieron del poder, que hay otros. Imagínate tú cómo no sentíamos nosotros todavía en esos primeros años. Pero teníamos que seguir subsistiendo con una libreta, no teníamos comida. Figúrate, nosotros no comíamos para darle la comida a mis hijos, a los que nacieron. Hay historias ahí que ya te digo. Mira, éramos felices. Hay historias y también hay muchas creencias de que Fidel fue una buena persona, como por ejemplo en el Maleconazo. En el Maleconazo ya vio que abrió la ciudad para que se vayan muchas personas, se salieran de Cuba, pero él también era un... Mariel. Bueno. Cuando el Mariel, estaba hablando en el año 83, él abrió el Mariel. No, Mariel fue en el 94, creo. En el 94, en el 80 fue el Maleconazo. El Mariel. El Mariel fue en el 94. Los Marielitos, ¿no? Bueno, ahí, cuando él soltó hasta los presos que tenía. Por eso, él agarró esa ventaja
de que hizo, bueno, mando a toda la gente buena, de buena, hasta los gays, pero también mandó a gente fidelista, así como criminales y todo. Y por eso Miami, todo lo de Cuba. bueno, sí, mandó también a los criminales, por eso en Miami empezó la ola de crimen. ¿Y dónde me deja los que murieron? Sí, y dónde, mira, es que yo digo, y lo que yo repito siempre, Lula, es que el que no vivió la historia de Cuba, créemelo, no la va a entender nunca, nunca. Así es. Y lo digo yo que tenía 15 años, que me tocó ver un cambio de una isla que sigue siendo una isla bella, sí, y te digo, y me tocó tener 2 hijos allí, tener un tiempo de felicidad, de matrimonio y lo que vivía allí, y yo pensaba que yo no iba a salir de la isla. Déjame decirte, mi mamá y mi papá, ya mi papá estaba muy, no sé, porque como digo, él entró una persona y salió otra. Él está muy delicado de salud también. Y los hermanos de él todos habían emigrado para acá. Entonces a mi papá lo habían reclamado. Porque en aquel momento, si tú tenías familiares aquí, línea directa, de hermano a hermana o de padre a hijo, no podía ser de sobrino, primo, etcétera. Él estaba reclamado por su hermana y por su hermano que ya vivían aquí en Los Ángeles. Pero yo no podía venir porque yo no tenía nadie. Yo tenía que ellos emigraran y después nos reclamaran con el tiempo a Manolo, a mí junto con los niños. Pero la historia también se cambia aquí, porque un señor que había estado preso con mi papá, él era traductor de la embajada suiza en ese momento en Cuba, y yo tomaba clases de inglés particulares. Y un día, por coincidencia de la vida, como se escriben las historias, uno no sabe por qué, yo le dije a ese señor que Manolo, mi esposo, padecía de un soplo en el corazón, a donde él me dijo, tú te vas para los Estados Unidos. Y yo le dije, Albert, así se llamaba él, ¿cómo me voy a ir? Dice, por las vías de humanidad. Vamos a presentar los papeles en el año, a principios del año 68. Y el 12 de diciembre del 68, yo estaba saliendo de Cuba, de Varadero, junto con y mis 2 niños, rumbo a este gran país. Fíjate que tuviste mi papá se queda en Cuba. Un buen día para salir, 12 de diciembre. 12 de diciembre, el día de la Guadalupe. Día de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Desde entonces, mi mamá, me acuerdo que me dijo, busca una virgencita mía y tenla siempre contigo. Yo creo que por eso yo seré la cubana más mexicana. Probablemente. Bueno, pues ya que llegaron a Miami, ¿cómo la recibió Estados Unidos, tus familiares? Sí, ya es otra temática, otros sentimientos, otra época. Mi mami y mi papi se quedan en Cuba, entonces pues yo me lo tengo que dejar, pero con la esperanza de que ellos iban a salir reclamados por su hermana, ¿no? Y por su hermano. Y así fue, pero se demoraron un poco. Yo llegué aquí y me recibieron mis tíos, bueno, en Miami, la familia de mi mamá. Yo estaba muy feliz allá y yo no quería venir para acá, para Los Ángeles, porque allá me sentía cerca de Cuba, pasé mis primeras navidades y muy triste, todavía muy asustada, puesto que yo venía con un destino incierto, 2 niños pequeños, uno de 10 meses, uno de año y medio, y con mi esposo en una situación que no sabíamos qué iba a pasar con él, refiriéndonos a su estado de enfermedad. ¿Qué hace? Lo hago rápido, pues llamaron para acá. ¿Qué hace Teresita Ávila que la trae a Los Ángeles?
o Downey, donde está la masa de cubanos aquí en Los Ángeles? Aquí a Los Ángeles llegué el 20 de enero de 1969 y hasta la fecha estoy aquí. Aquí crié, aquí sí, ya. Soy americana, soy mexicana, soy cubana, soy de todo. Con mi corazón yo quiero todo lo... Eres mundialista. Eres mundialista. Pero sí, aquí empecé entonces. Otra etapa y difícil. Difícil porque, como todos saben, el dejar tu patria, y eso lo puede comprender cualquiera ahora que a tantos le toca, buscando libertad, buscando recursos mejores, y hay tantas historias tristes, pues saben lo que es tener que abandonar tu patria, ¿no? Y más yo, 23 años por cumplir, 2 niños pequeños, un esposo que ya te vuelvo a repetir con un destino incierto y sin saber hacer más de 4 cosas. Que eso fue un error. Pero ¿cómo sobrevive, me sobrepuse? ¿Cómo sobrevive o sobrevivió a esos tiempos caóticos aquí en Los Ángeles, Teresita Ávila? ¿Trabajaste en el periódico? ¿Te metiste a la televisión? Mira, muy difícil. No, todavía no. Yo, mira, te cuento. Desde el año 68 al año 83, que vuelve a cambiar mi historia y vuelve a cambiar mi vida. Y esa vez ya en el 83, para bien, para algo que me regaló Dios, que fue muy importante, y ya lo voy a mencionar. Del 68 al 83, yo solamente fui mamá, esposa e hija. Fueron años que estuve llegando, pues me tocó vivir el terremoto de Simi Valley de aquella época, que era cuando ya yo iba a tener mi hijo, el americano, que le pusieron Richard Temblorcito porque el terremoto fue el 19 de febrero y el 23 yo lo tuve a ir por una cesárea. Eso fue una adaptación muy difícil, y sobre todo refiriéndome a la condición de mi esposo, que no sabíamos, lo llevábamos, un médico daba una opinión y otro, hasta que una prima mía que llevaba años aquí me dijo, no, ya no va más a ningún doctor, y nos llevó, y no llevó porque yo lo acompañaba a él al UCLA Hospital, y al UCLA Hospital entramos en abril del año 69. Y ahí terminó Manolo hace 3 años nada más. Al 2018 estuvimos yendo a UCLA Hospital. Mucho dolor, pero yo seguía, yo soy una persona de mucha fe, y yo me sobrepuse. Aprendí a desenvolverme, aprendí a luchar aquí, adaptarme, porque en aquella época, menciono, era muy difícil. Aquí no había los latinos que hay ahora. En aquella época, speak English o no hablabas. Gracias a Dios yo tenía mi poquito de inglés y me defendía, pero no crea que fue fácil. Pero nos defendimos. Mi esposo empezó a estudiar inglés, no podía trabajar porque no se lo permitían por su condición, no había manera, pero sí nos daba mucha ayuda, y ahí fui sobreviviendo. Hasta el año. ¿Cómo fue Julio Iglesias encuentra a Teresita Ávila, o Teresita Ávila encuentra a Mr. Iglesias? Primero déjame decirte la alegría que tuve, que mis padres habían emigrado a España, y cuando nació Richard, mi hijo, a los 3 meses pudieron entrar aquí a Los Ángeles y vivir conmigo. O sea, nos volvimos a reunir la familia, bendito sea Dios. Aquí en Southgate vivía yo muy contenta, mi mamá y mi papá, y ya mis 3 hijos. Ya yo empecé a trabajar en unos laboratorios donde mi papá trabajaba también. Ya teníamos, como te digo, ya estábamos todos juntos. Ya Manolo estaba evaluado en el UCLA y le dijeron, tu problema está compensado con tu edad.
Y así fue porque hasta el año 78 él no tuvo su primera operación del corazón. Y yo vivía feliz, pero yo tenía un sueño y era Julio Iglesias. Yo había oído la primera canción de Julio Iglesias desde el año 68 en Cuba, que fue cuando él empezó su carrera artística. Y yo había asociado la canción La vida sigue igual, que fue con la que Julio ganó su inicio de su carrera artística también. Y yo traía ese sueño de Julio Iglesias. Al punto de que aquí yo traía todos los LP, como le decían antes, y todos los cubanos se reían conmigo porque ya decían, ya llegó Julio Iglesias, porque yo llevaba, cuando nos reuníamos y la fiesta, todos los CD de Julio. Pues ya aquí y pasando todo este año, corría el año 82 y un buen día me llaman a mí una amiga y me dice, oye, una cubana, dice, ¿ya oíste el anuncio de, era Radio Cali, estaba ofreciendo un café con Julio Aledajo? Era un concurso de la radio. No sé si te recuerdas de él, de Pepe Barreto, que era el que estaba entonces en Radio Cali. Pero bueno. Y con Pepe Barreto, ahí pone Dios su mano, me gané yo el viaje también. Yo fui la ganadora número 8, eran 10 parejas. Y ahí me fui a conocer a Julio a Leitajo. Era el viaje de las personas que habíamos ganado. Y fui con Manolo. Ya ahí mi vida cambió. Ella empieza otra historia de mi vida, pero esta vez yo sí creo que Dios, no, segura, que Dios viendo pues todo lo que yo había pasado, porque se dice fácil contando la historia, pero sufriéndola y pasándola no fue fácil todo. Tuve una niñez feliz y gracias a Dios puedo decir que estoy terminando. Ya puedo decir que tenemos mala conexión. Aún sin mi perdón. Parece que tenemos mala conexión, te mandas congelando de vez en cuando. Ahí congelada otra vez. A ver, ¿ahora me escucho mejor? Si no, que te escucho, que te congela, se congela la imagen. Bueno, yo creo que ya llevamos mucho rato. Sí. No, aquí hay suficiente. Bueno, regresando a Julio Iglesias, en estos tiempos ahorita, estamos en el 2021, la banda del Recodo. ¿Y a quién más has representado? Bueno, sé que Julio Iglesias es la... Déjame contarte de Julio. ¿Sí? Julio Iglesias, a ver. Con Julio Iglesias fueron 15 años. 15 años estuvo con Julio. Y Julio le trajo a Manolo toda la familia de Cuba por valía diplomática en el año 85. 9 personas que emigraron a España. Y de esas 9 personas reclamaron mucho más un agradecimiento que Manolo toda la vida llevó en su corazón por Julio Iglesias, porque Julio Iglesias admiraba y quería de verdad muchísimo a Manolo. Muchísimo. Cuando Manolo se me fue, un buen día, Julio se comunicó conmigo y me dijo esta palabra: Teresita, soy Julio, se nos adelantó Manolete. O sea que mi historia con Julio necesita una hora para yo poder contarla. Pero efectivamente, terminé, porque todo cierra círculos en la vida, todos. Se cierran círculos y se abren otros. Tuve que parar mi círculo porque mi papá se fue muy pronto, déjenme contarles. Cuando llegamos aquí, mi papá no duró muy poco tiempo porque ya él traía un cáncer en el estómago debido a todo lo que él había sufrido en Cuba en la prisión. Y ese cáncer le brotó un 8 de septiembre y un 21 de noviembre ya lo estábamos enterrando en el año 88. Rápido. Entonces yo me quedé sola con mi mamá y a consecuencia de eso, ya en esta época de julio, mi mamá se enferma. Le
tenía Alzheimer y yo me dediqué a cuidarla 5 años. Entonces ya tuve que parar, estaba muy poco a verlo, y es cuando empiezo con un periódico, que tú me preguntabas antes, con un periódico, un periodista cubano aquí que tenía un periódico de aquella época, el que pasa boletín, me dijo, ay Teresita, ya que vas a estar aquí, empieza a escribir en el periódico. A lo que yo le dije, mira, yo nada más te puedo contar de Julio Iglesias porque yo he llevado 15 y me empecé a relacionar con más artistas. Gracias a Dios, ya aquí a nivel local, que podía dejar a mi mamá con personas por cierto rato, ¿no? Ya ahí, pues sí, fueron pasando los años, mi mamá se fue, ya vuelvo yo, pero ya Julio, pues lógicamente ya no estaba tampoco haciendo conciertos como antes. Y yo abro mi página 5, que yo abrí la página de Espectáculos al Día, a donde estoy hasta hoy. Y ahora, pues sí, ahora estoy más que bendecida. Bueno, primero pierdo a Manolo y eso fue un dolor que no está aquí todavía. Entonces, ahí encuentro yo el apoyo y el cariño y un apoyo que no tengo con qué pagarle de mi querida banda de Recodo. Ellos me conocían desde el 2016, yo empecé con banda de Recodo. Pero después que Manolo se fue, ellos fueron de verdad los que me levantaron, me sacaron de todo yo no quería hacer nada y de verdad que me llevaba a la fuerza la amiga mía, pero Recodo me reconfortó, me sigue reconfortando hoy. Yo voy y cargo batería con ellos, sin olvidar también a la séptima banda, a Walter, que también una pregunta que tengo me quiere mucho y yo sé que me conocen. Perdón. Sé que ahorita andas en trámites de hacer tu libro, un libro de Teresita Ávila. ¿Qué me cuentas de esos? ¿En qué capítulo vas? ¿Qué chapter? ¿Cómo va el libro? Es algo. Fíjate que eso esperamos. Yo digo, ese es mi último sueño, que ya te lo dije a ti y no le gusta a nadie, varias personas que le digo que es mi último proyecto de vida, no le gusta que lo diga, pero bueno, vamos a decir que es mi último sueño, de verdad. Sí lo estoy escribiendo, ha habido cierta dificultad porque con esto de la pandemia todo se ha dificultado mucho, pero sí lo estoy escribiendo con grandes amigos, que ya lo puedo mencionar, que Juan Manuel Navarro. ¿Algo en especial que se espera en tu libro? ¿Alguna cosa que no acabamos de aprender de ti en esta sesión? Sí, en el libro va a haber mucha, porque puedo desarrollar más anécdotas específicas personales y van a estar acompañadas todas, porque no es una historia, son vivencias, o sea que van a estar acompañadas de fotos y también de un pequeño cortometraje, porque tengo mucho material de Julio y ya que decir, ya vamos a tener que hacer un poco más largo porque el otro día casualmente le diría a Poncho Lizárraga. Teresita. ¿Perdón? ¿Tú conociste a Celia Cruz en persona? Sí, claro. Y me dijo así, azúcar no, mi negra, que no puedo tomar azúcar. Tenía diabetes. Fui a servir. Sí, yo la conocí. Ah, qué bueno. Pues Teresita Ávila, se te agradece tu tiempo. Yo sé que es muy apreciado tu tiempo, apresurado también, porque tienes otras entrevistas que ver por ahí. Pero vamos a tomar un receso de 30 segundos y vamos a regresar con algo de Al Día. Como dices tú, espectaculares al día con Teresita Ávila en lo que está sucediendo
este 2021, julio 11 empezó, pero va a terminar, no se sabe cómo. Vamos a hablar de Cuba. Regresamos en breve.